Hoy comenzamos con la ayuda de Dios una nueva serie de predicaciones, amén, que le puse por nombre el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. ¿Cuál es la intención de estos sermones o de estas prédicas sobre el Evangelio? Que la iglesia comprenda el Evangelio, amén, que comprendamos el Evangelio de Cristo, que podamos ser instruidos en el Evangelio y que podamos predicar el Evangelio. Y hay mucho para tocar, entonces vamos a tener muchísimas prédicas, Dios mediante, sobre este tema, el poder del Evangelio. Tengan ahí abierto en 1 Corintios 15. Si alguien te preguntara, un amigo, un vecino, algún conocido, te preguntase, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué le dirías si te pregunta qué es el Evangelio? ¿Qué le responderías si alguien te pregunta, explícame el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿No? Y tal vez si nosotros nos agarra así de infraganti, ¿verdad? Nos agarra de sorpresa y realmente ni nosotros lo estamos entendiendo, entonces va a ser difícil de explicarle a la persona qué es el Evangelio, ¿verdad? Una vez le pregunté a alguien, ¿qué es el Evangelio? Le pregunté a un hermano y el hermano, claro, se salvó con el versículo que está en la Biblia. Es el poder de Dios para salvación, ¿verdad? Pero entendí que él no entendía realmente, sino que recitó el versículo que estaba ahí, ¿verdad? Y creo que hacemos todo eso, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? Es el poder de Dios para salvación, pastor. Pero va más allá de saber ese versículo de Romanos 1:16, ¿verdad? Que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Sino que comprender con la mente y el corazón qué es el Evangelio. Pablo entendió el Evangelio. Los discípulos entendieron el Evangelio. Los mártires tanto entendieron el Evangelio que murieron por el Evangelio. Los misioneros aún actuales, muchos misioneros, cayó la ficha y en su corazón entienden lo que hizo Cristo por el mundo, lo que hizo Cristo para Dios y viven por el Evangelio. Renunciaron a todo para vivir para el Evangelio, para predicar el Evangelio, para anunciar el Evangelio. Y el Evangelio es el tesoro más grande que tiene la iglesia. ¿Cuál es el tesoro que tiene la iglesia, hermanos? Si tenemos un tesoro en la iglesia es el Evangelio de Cristo. Eso es lo que tenemos como creyentes. Si algo depositó Dios y le dio a la iglesia para que cuide, atesore con todas sus fuerzas, es el Evangelio de Cristo. Fíjense en Romanos 1:16, rapidito, guarden en Corintios porque ese va a ser nuestro texto hoy. Romanos 1:16. Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces dijimos que es un tesoro. También acá dice la Biblia que es el poder de Dios para salvación. Y también el Evangelio es la revelación más grande de la sabiduría de Dios para los hombres. Es algo que Dios le regala a la humanidad, hermanos, el Evangelio. Y principalmente a la iglesia.
Si hay algún comerciante aquí o trabajó en negocio, hay una palabra que se usa en términos comerciales para vender un producto que lo tiene un fabricante o vender una marca en forma exclusiva en el país. Se llama representante, ¿verdad? El representante. Por ejemplo, Alemania o Japón o Estados Unidos fabrica un producto que se vende mucho, es muy útil y se gana dinero. ¿Qué hace un comerciante paraguayo aquí, verdad? Busca ser el representante aquí de esa marca y exclusiva. O sea, solo él puede vender esa marca. Eso se llama, yo soy representante en Paraguay de la marca tal. Así también la iglesia es la única representante del Evangelio de Jesucristo. Solo la iglesia la tiene y solo la iglesia la puede distribuir. Amén, hermanos. Ese es el privilegio que tiene la iglesia. Solo la iglesia de Cristo es representante legal. Es representante legal de esa marca o del Evangelio o de lo que ofrece Cristo Jesús. También no solamente representamos el Evangelio o representamos el Evangelio de Cristo, sino también somos administradores del Evangelio. La iglesia administra el Evangelio. Por tanto, debe cuidar el Evangelio y mantener. Por eso es importante, ¿saben qué, hermanos? Una palabra que a muchos no les gusta escuchar. A la iglesia contemporánea no le gusta tanto saber. Pero si no cuidamos la doctrina, estamos descuidando el Evangelio. El Evangelio y la doctrina van de la mano. Amén. ¿Por qué? Porque el Evangelio se trata de un contenido de enseñanzas puras que Dios le dio a la iglesia. Y no se puede distorsionar. Y tenemos que cuidar. Por eso la iglesia también tiene que cuidar la doctrina del Evangelio. Amén. Si no cuidamos y administramos bien la doctrina del Evangelio, los que oyen pueden oír un evangelio diluido, un evangelio torcido, un evangelio equivocado y no convertirse entonces. Es como en lo comercial, vuelvo a lo comercial, vamos a suponer que yo represento o yo soy representante de una marca de hamburguesa famosa aquí, que es de los Estados Unidos, ¿verdad? Soy el representante, compré la franquicia, ¿verdad? Se cuenta que la mayor cadena aquí de hamburguesa costaba en aquel tiempo, compró un grupo comercial, hace como 20 años por ahí, más o menos. En aquel tiempo ya costaba $1 millón tener solamente la representación. Imagínense invertir $1 millón para vender hamburguesas, hermano. ¿Verdad? ¿Entienden? Pero también se sabe que en pocos años hay retorno y hay ganancia porque es mundialmente famosa y conocida, ¿verdad? Ahora, alguien que compra esa marca y quiere representar eso, también tiene que administrar bien esa marca y cuidar el producto, ¿verdad? ¿Cuál es el requisito para que alguien de Estados Unidos te dé su marca y su representación? Es que mantenga la calidad del producto, la calidad de sus funcionarios, hasta el formato tiene que ser igual. Por eso es el movimiento comercial ahora es comprar franquicias de otros, ¿verdad? La idea, comprar la idea. Pero para que te la venda tiene que ser igualito como te pide el dueño. Tu salón tiene que tener tanto por tanto. Tiene que estar sobre la avenida principal. Tiene que tener los muebles todos iguales, ¿verdad? No podés desviarte, no podés hacer como querés, no podés hacer la publicidad así nomás, no podés contratar funcionarios así nomás. Y no se puede servir un sabor diferente del que tenemos ya. ¿Se está entendiendo, verdad?
Así también, hermanos, la iglesia no puede torcer el evangelio. La iglesia no puede descuidar el evangelio, la iglesia no puede diluir el evangelio. La iglesia debe distribuir el evangelio sin tener en cuenta o sin importar a qué costo se da el evangelio. Amén. Yo no puedo decir algo que no está en la Biblia sobre el evangelio para que mi pariente se convierta, hacerlo más liviano. Buscar otra estrategia que no está en la Biblia para que a ver si acepta el evangelio que le predico. Y ahí ya empiezo a crear falsos cristianos. Un evangelio no entendido, no administrado, no bien predicado, crea falsas expectativas, falsos cristianos. Se descompone el negocio, ¿cómo se puede decir?, en el mundo comercial. Se puede arruinar lo que el ideólogo hizo porque otro diluyó, cambió, distorsionó. Amén. De eso se trata el evangelio. Fíjense lo que dice segunda de Timoteo 1, 14. Pablo advirtiendo a Timoteo sobre el evangelio, sobre el cuidado del evangelio. Pablo advirtiendo a Timoteo. Pablo ya había entendido perfectamente el evangelio, o básicamente lo necesario, y ya le encargó a Timoteo la misma cosa. Fíjense lo que dice segunda de Timoteo 1, 14. Dice, perdón, el 13 y 14 para entender mejor. Retén la forma de las sanas palabras. Sanas palabras. Dice después que de mí oíste. Que de mí oíste. Pablo le dice, yo te traspaso ahora el evangelio y atajá, así como te dije tenés que predicar. Retené eso en tu corazón, guarda en tu mente, no cambies la versión del evangelio, no hables otro evangelio. Encima le advirtió, hay muchas advertencias en Timoteo, que va a haber tiempos peligrosos, que va a haber gente violenta, que Timoteo iba a ser perseguido, hasta podía morir, pero no podía negociar el evangelio. No podía negociar el evangelio. Fíjense lo que dice el versículo 13. Las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. El 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aquí habla del evangelio en el contexto. ¿Por qué? Fíjense el título en el versículo 3, ¿de qué está hablando el contexto? ¿De qué le está hablando Pablo a Timoteo? De testificar, predicar el evangelio. Por eso este depósito es el evangelio. Guarda, versículo 14, guarda ese buen depósito. El evangelio fue depositado a través del Espíritu Santo a la iglesia. Amén. Es por eso que es un deber para los creyentes conocer el evangelio, atesorar el evangelio, administrar el evangelio, para poder predicar el evangelio. Ahora, 3 puntos tenemos que considerar para ser fieles al evangelio. Tenemos que ser fieles al evangelio de Cristo. Número 1, debemos concentrarnos en el estudio del evangelio. Eso es lo que vamos a hacer cada domingo. Tenemos que concentrarnos en el estudio del evangelio. Estudiar el evangelio. ¿De qué se trata el evangelio? Así cuando te pregunten qué es el evangelio, te sentás y le sabes explicar qué es el evangelio. No sé si hay vendedores también en la iglesia aquí. Y hay un principio para la venta. Hay un principio para ser vendedor de cualquier producto. ¿Cuál es? Conocer el producto. ¿Verdad que sí? Yo fui años atrás vendedor, tanto de salón como externo, ¿verdad? Entonces es diferente vender en el salón y vender externamente. Y generalmente las empresas
La mayoría de las empresas te contratan, pero te hacen una capacitación primero y te hacen saber el producto. Te hacen saber el producto. Había entrado en una distribuidora y es difícil empezar a trabajar en una distribuidora. Y justamente yo entré en una distribuidora, no se asusten, tenía 10.000 ítems, o sea, representaba 10.000 productos. Entonces te vas a quedar un mes. Yo ya quería, el vendedor quiere salir a ofrecer, pero me contrató, te vas a quedar un mes recorriendo el depósito y conociendo cada producto. Va, lleva tu cuadernito, este así, este se fabrica en tal parte, este es Made in China, este proviene de tal, esto es tantos gramos tiene, esto sirve para esto sirve para lo otro, y está ahí, ya querés salir a ofrecer, pero que sabiendo el dueño de la empresa que un vendedor si no conoce el producto va a ser ineficaz, le pone ahí, va conociendo el producto, tiene que conocer lo que va a ofrecer. Imagínense un vendedor de vehículos. Le pregunta al cliente, ¿este tiene airbag? La verdad que no. Le voy a preguntar al dueño un ratito. Va a venir cada rato. ¿Verdad? ¿Tracción trasera o delantera? Espera que. Hola, jefe. ¿Tracción trasera o delantera? Imagínense, no, ineficaz. El cliente se va a dar cuenta, este no conoce lo que vende. ¿Verdad? No transmite seguridad. Algo parecido es con el evangelio y los cristianos. ¿Cómo predicaremos al mundo si ni nosotros conocemos el evangelio? Ni nosotros conocemos lo que hizo Cristo en nosotros. No entendemos. ¿Y cómo anunciaremos? Amén. Por eso Pablo le dice a Timoteo, guarda bien lo que te voy a decir, porque te va a servir en tu ministerio. Segundo, tenemos que hacer todo lo posible para entender las verdades del evangelio. Tenemos que entender qué verdades del evangelio, qué contiene. Por ejemplo, las verdades sobre el hombre. Sobre el hombre. Hay creyentes que insisten, ¿saben qué? Por ejemplo, que el incrédulo tiene algo de bueno y que puede. Y eso no dice la Biblia, que el hombre tiene algo de bueno. Es más, insiste la Biblia en que no hay nada bueno en el hombre. Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Son verdades del evangelio. ¿Cuál es otra verdad del evangelio? Que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Esa es una verdad del evangelio. Que no es por una obra del hombre, no son méritos del hombre. Entonces yo no le puedo, si yo no entiendo eso, no le puedo predicar al incrédulo, tenés que hacer una obra y vas a ser salvo. No estoy entendiendo yo el evangelio. Estoy ofreciendo mal el evangelio. También el evangelio dice que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. También dice que yo no vine por los sanos, vine por los enfermos. Yo no vine por los justos, vine por los pecadores. 3 veces en 4 o 5 partes de la Biblia está diciendo para qué vino. ¿Para qué vino? Para salvar. Entonces yo no puedo predicar, Jesús te quiere prosperar grandemente económicamente. Jesús quiere hacerte un gran milagro. Venía a la iglesia porque Jesús quiere hacer un gran milagro. Para eso no vino Jesús en prioridad. Sabemos que los atributos de Dios es hacer milagros, sanar. Hace lo que quiere Dios, hermanos. Eso lo sabemos como atributo de Dios. Dios puede mover de una montaña de una parte a otra si quiere. Dios puede destruir todo el planeta y reconstruirlo otra vez si quiere. Pero también sabemos que Dios no puede ir en contra de su palabra también. Los atributos los sabemos y vamos conociendo. De eso no hay dudas. La discusión con un incrédulo no es si Dios hace o no milagros. Lo que yo le tengo que informar y avisar a un incrédulo es que Cristo vino a morir por el pecador. Amén. Eso es el evangelio. Si yo no me enfoco en el evangelio de Cristo, no voy a saber predicar el evangelio. Cuando yo entrevisto a gente nueva o incrédula, yo no escucho su problema, no me enfoco tanto en su problema, me enfoco en su alma. Así nosotros tenemos que abordar a las personas. Amén. Por ejemplo, mi hijo está en las drogas, tengo problemas matrimoniales. O sea,
yo sé que ese no es la raíz del problema. No es. La raíz del problema es su corazón pecaminoso. Amén. Lo importante no es salvar su matrimonio, lo primero es salvar su alma. Salvar su alma. Porque si no va a venir con la motivación equivocada. Otros vienen arruinados financieramente. Dicen, ¿qué me puede ofrecer la iglesia? Necesito ayuda, pastor. Estoy por quebrar financieramente. Y si yo sé que es incrédulo, su problema no es dinero en prioridad. Su problema es su vida eterna, es su problema. ¿Se está entendiendo? Amén. Entonces yo le escucho su problema, le digo, bueno, vamos a dejar aparte un rato tu trabajo, tu dinero, ahora quiero tu alma. Quiero enfocarme en tu alma. Quiero hablarte de tu estado. Amén. Y le presento el evangelio para resolver, o que el Espíritu Santo resuelva el problema más grave que tiene. No, el dinero, hermano, no es el problema de él. El problema de él es vida eterna. Si se arrepiente, cree en Jesús, será salvo. Y Dios se va a encargar y va a tratar con su problema financiero a la manera de Dios. ¿Cuántos entienden eso? ¿Amén? Porque muchos dicen, vení a la iglesia y Dios te va a prosperar. Y eso no es el evangelio. Vení a la iglesia y Dios te puede conceder el don de la salvación. Y Dios te puede dar el don del arrepentimiento. Ese es el evangelio. Vení a la iglesia para que tus pecados sean perdonados. Escuchá este cassette, este CD, este pendrive, escuchá esta prédica. ¿Para qué? Para ver si hay arrepentimiento en tu corazón. ¿Está entendiendo, verdad? Entonces para predicar así, tenemos que entender las verdades del evangelio. Si ustedes ven en el libro de los Hechos, corran un día por todo el libro de los Hechos, así de corrido lean, no van a encontrar que los apóstoles, que Pablo, que los pastores que levantaban, jamás predicaron sobre sanidad, milagros y prosperidad. Jamás predicaron sobre eso. Ellos predicaron el evangelio. Vida eterna, pecado, pecado, arrepentíos, 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 pecado. El problema del pueblo romano, del imperio romano era pecado, hermanos. Idolatría, ceguera espiritual, muerte espiritual. La iglesia debe renacer en el evangelio otra vez. La iglesia debe otra vez poner en alto el evangelio. No sé si se dan cuenta que no tenemos un impacto grande todavía en Paraguay con el evangelio. No hay el avivamiento que se habla tanto, no hay realmente, hermanos, no hay. Hay, a lo contrario, hay una apatía de los creyentes. ¿Dónde están los creyentes, hermanos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los creyentes que hacen ruido en la universidad predicando el evangelio? ¿Dónde están los creyentes que incomodan en los trabajos, en las empresas, con su testimonio incomodan? Con su testimonio de santidad. Incomodan porque predican en contra del pecado, porque confrontan a los compañeros de trabajo, ¿verdad? No se oye ese susurro, esa noticia, estos cristianos agarraron todo acá, ¿verdad? Estos creyentes invadieron Ciudad del Este acá. Y eso es porque no hemos entendido las verdades del evangelio. Y nos predicaron otro evangelio. Fíjense lo que dice Gálatas 1. Ocurrió un hecho parecido en aquel tiempo ya de Pablo. Gálatas 1, 6 al 10, Gálatas 1, 6 al 10. Ya hay una explicación en el título, ya dice de qué está hablando Pablo, no hay otro evangelio. En el contexto, le pongo en un contexto, Pablo había visitado ya Galacia, predicó ahí el evangelio y se convirtió en mucha gente. Muchos hermanos se convirtieron y Pablo levantó líderes ahí, se quedaron líderes también. Y seguía la vida de la iglesia normal,
Pero tenemos que saber que Satanás siempre anda detrás de la iglesia, anda rondando por la iglesia, queriendo engañar a la iglesia. Y Pablo les soltó, les dejó, siguió viajando. Pasaron un tiempo después y llega noticia a los oídos de Pablo que los hermanos de Galacia están escuchando otra cosa ahora y están creyendo otra cosa del evangelio y están por desviarse totalmente. Se están cambiando los creyentes de Galacia. Fíjense el 6, cómo Pablo escribe esa carta después de lo que escuchó, se enteró. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Alejado, eso es lo que quiere el diablo, hermanos. El diablo quiere alejarnos ¿de qué? Del evangelio. Esa es la estrategia de Satanás. Agregar cosas para alejar. Les vuelvo otra vez a la parte comercial. ¿Qué pasaría, hermanos, si en la hamburguesería esa famosa empiezan a poner algo que está prohibido por la ley comercial? O sea, el trato que hicieron esa empresa empieza a bajar la calidad de la hamburguesa. Ustedes prueban y dicen, no, este no es la cajita feliz que como siempre tiene otro sabor, ¿verdad? Se desviaron. Fíjense el versículo 6. Se alejaron del original. Para ganar más dinero abaratan el costo, ponen hamburguesa de segunda, ¿verdad? Cambian el aceite por aceite más barato y ahí se pierde toda la calidad. El pan es diferente, consiguieron pan más barato. Ganan más dinero, pero la gente ya se queja. La gente ya se queja. Ya no es como antes. Y Pablo encontró una iglesia así, donde bajó la calidad del evangelio. Fíjense lo que dice. Tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro. No hay otro evangelio. Cristo no predicó, voy a predicarles 3 evangelios y ustedes elijan cualquiera. No, hay un solo evangelio. Fíjense el 7. ¿Qué hacían con ese evangelio verdadero? Pervertían el evangelio. Algunos, los falsos maestros principalmente, ellos pervierten el evangelio. El 8. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema sea, dice aquí, sea maldición de Dios. Sea maldito por Dios. Fíjense el versículo, perdón hermanos, dice el versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué pasó con algunos siervos que dejó Pablo ahí o que se introdujeron? Ya no querían pagar el alto costo de predicar el evangelio. Hermanos, quiero que me atiendan. ¿Querés predicar el evangelio verdadero y puro siempre? Ese tiene un precio que pagar. Ese hay un precio que pagar. Amén. Ese es el evangelio de Cristo, hermano. Hay un precio que pagar. Y diferentes formas de pago permite Dios. Uno es la burla, la indiferencia. No crean, hermanos, que toda la gente te va a respetar, va a aceptar. Qué lindo lo que me dijiste, que soy pecador, estoy maravillado. ¿Verdad? Generalmente se va a ofender la gente, aunque le digas suavemente, aunque le envíes por WhatsApp. ¿Verdad? Con todo amor, sos un pecador, ¿verdad? Y se va a ofender.
Así como yo, y vos te pones de ejemplo, yo fui así también. Yo fui un hombre alejado de Dios, hasta que Dios me salvó, Dios me buscó, Dios vino junto a mí, Dios conocí el Evangelio de Cristo. Hay un precio que pagar. Siempre yo digo, comparto con alguien, ¿qué pasaría, hermano, si Pablo tuviera la máquina del tiempo y viniera y se congregara con nosotros nomás? Y nos escuchara y nos observara, ¿verdad? Y recorre sus casas. Imagínense que Pablo les pide hospedarse en su casa. Hermano, quiero quedarme con ustedes 7 días. Y se levanta Pablo y ve que nadie ora acá. ¿Qué hora hacen su devocional familiar? Mañana, Pablo, hacemos. Ahí salvaste el día. Nosotros hacemos los jueves, ¿verdad? ¿Y ayunan? ¿No ayunan hoy? Sí, mañana. Mañana los jueves ayunamos. Y empezamos nosotros a creer, pinta, ¿verdad? A aparentar, porque si no vivimos eso, entonces empezamos la apariencia únicamente. Y Pablo, imagínense en su casa, Pablo, hermanos. Y incomoda, ¿verdad? Su presencia va a incomodar. Me imagino que ustedes van a todos los cultos de su iglesia, ¿verdad? Sí, nos vamos a todos los cultos, ¿verdad? Y los vecinos, ¿qué tal? Le predicaron a todos sus vecinos. Vamos a visitarle, pues seguro que ustedes ya le predicaron todo ya. Vamos a hacer una supervisión. No, Pablo, nos mudamos recién. O sea, vas a mentirle en cada cosa que te dicen. Nos mudamos ayer, ¿verdad, mi amor? Sí, ayer nos mudamos. No conocemos a nadie. Y pasan los vecinos. Don Benítez, tanto tiempo. Él es pionero acá. 20 años en el barrio. Había sido a nadie le predicó, ¿verdad? Y cuando Pablo haga su bolso y se retire de tu casa, ¿qué sensación vas a tener? Por fin se fue este hombre. ¿Se dan cuenta cómo nos desnuda, hermanos? Un creyente que paga el precio. Nos desnuda prácticamente, ¿verdad? Nos puede avergonzar. Y eso pasaba, hermanos, en Galacia. Se perturbaba el evangelio y se pervertía el evangelio. A Satanás, hermanos, no le hace falta inventar un nuevo evangelio. A Satanás solamente necesita torcer un chiquitito la información y ya está. Satanás, hermanos, no le va a interesar que les enseñe a la gente que Cristo es el Señor y que necesita arrepentirse. Pero ese aditivo, aderezo de que te quiere prosperar o quiere hacerte un milagro y sanarte y empezar a agregar aderezos, aditivos al evangelio, con eso el diablo ya perturbó el evangelio de Cristo. Amén. Con eso ya perturbó, con un poquito. Haga la prueba, hermanos, almuerce y póngale un poquito más de pimienta a su comida de lo que siempre le pone. Un poquito más. Ya perturbó su plato, ¿verdad? Ya lo distorsionó. Ya va a sentir, ¿verdad?, que se cambió la receta. Fíjense el versículo 10 que dijimos. ¿Por qué Pablo dice, busco ahora el favor de los hombres? Pablo entendió tan bien, hermanos, que él dijo en su corazón, legalmente no me interesa cómo reaccione la gente con lo que va a escuchar. Yo no busco el favor, el aplauso. Qué lindo, Pablo, tu mensaje. Fíjense lo que dice después. ¿O busco el favor de Dios? ¿Cuándo un creyente tiene el favor de Dios? Cuando entiende el evangelio y lo predica así como está. Amén. Entonces ahí queda una encrucijada entre la espada y la pared. Le vas a hablar a tu vecino, bueno, Señor, si le voy a agradar a él, tengo que cambiar un poco el mensaje. Y si te voy a agradar a ti, tengo que predicar como está aquí en la Biblia. Amén. Y ahí tenés que escoger qué vas a hacer. Pablo dice, versículo 10, Pablo lo entendía también que dice, pues si todavía agradar a los hombres, fíjense cómo Pablo entendía también que dice, ahí sí no sería siervo de Cristo, no soy digno
no sería digno de ser apóstol, no sería digno de ser misionero, no sería digno de estar entre los 12, no sería digno de nada. ¿Por qué yo tengo que guardar el depósito? ¿Por qué yo tengo que ser el distribuidor del evangelio si no voy a pagar ese precio? Eso es lo que está diciendo Pablo. Primera de Timoteo, vamos a ver el otro punto. Primera de Timoteo, capítulo 4. El tercer punto, para que seamos fieles al evangelio. Dijimos, tenemos que concentrarnos en el estudio, tenemos que entender sus verdades. Y Primera de Timoteo 4, versículos 15 y 16, tenemos que comprometernos con el evangelio. Dice 1 Timoteo 15, 16, ocúpate en estas cosas. Ocúpate en estas cosas. ¿En qué cosas? En que sea fiel a la palabra. Eso dice en versículo 6, el contexto, ¿verdad? Que sea un buen ministro de Jesucristo. Ocúpate en ser un buen ministro de Jesucristo. Dice después, permanece en ellas. ¿En qué? ¿En qué ellas? En las verdades del evangelio. Permanece ahí, no te salgas de ahí. Dice después, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Versículo 16. Fíjense la advertencia que le da Pablo, hermanos, para que ustedes sepan, era como un papá para Timoteo. No era solamente un colega de trabajo, no era un copastor, un ayudante. Le amaba como su hijo. Le amaba, le apreciaba, le quería. Pablo hasta iba a dar su vida por él, me imagino, ¿verdad? Sin problema. Era su discípulo, ¿verdad? Era el que estaba cerca de él, el que le confió el ministerio. Y fíjense el 16 lo que dice. Una advertencia amorosa le da Pablo a Timoteo, con mucho amor, pero le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de eso, cuida tu testimonio y cuida el evangelio. Eso es lo que le está diciendo. Tené cuidado, Timoteo. No es que Timoteo tenía un mal testimonio, ni se estaba desviando, ni nada. Una advertencia para un hombre de Dios. Tené cuidado. Cuando me despedí del pastor Javier, me animó mucho en las palabras que me dijo cuando le visité en Asunción. Y sentí tanto el amor de ese pastor hacia mí, hacia la iglesia, hermano. Nos abrazamos ahí y ya me despedí y me dice, pastor, te voy a decir algo, tené cuidado, tené cuidado. Porque si vas a predicar el evangelio, tenés que tener cuidado. Voy a estar orando por vos, tenés cuidado de los lobos, tenés cuidado de tu carne, tenés cuidado de tu testimonio, tenés cuidado de la gente, tenés cuidado de todo. Porque si te comprometiste a predicar el evangelio de Cristo, el diablo te va a querer destrozar. Qué tremendo, ¿verdad? Y uno sale así, ¿verdad? Tremenda la advertencia, hermano. Tenés cuidado. Y decirle a la iglesia que tenga cuidado. Si van a meterse con Dios, decirle a la iglesia que tenga cuidado. Qué tremendo, ¿verdad? Dice el 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Insistí en el evangelio. Es lo que salva, el poder de Dios para salvación. Dice después, pues haciendo esto, fíjense, te salvarás a ti mismo. Y después, y a los que te oyeren. Tenemos que comprometernos, no solo el pastor, sino que toda la iglesia, con el evangelio. La palabra evangelio viene de la palabra griega evangelion, o evangelion, ¿verdad? Significa buenas noticias. Buenas noticias. Cuando había un decreto del emperador o algún anuncio, no había la tecnología de ahora, no había un comunicado por televisión, por radio, ¿verdad? Un nuevo decreto, sino que habían heraldos o anunciadores que hablaban fuerte, se paraban en las escaleras, en la explanada del palacio, en una plaza principal donde estaban toda la gente. Y había varios heraldos, eran repartidos en diferentes partes donde había aglomeración de gente. Y ellos decían, así dice el César, un comunicado nuevo, atención, ¿verdad? El impuesto se va a bajar tanto, el impuesto ha subido, ¿verdad?
O la próxima semana es el cumpleaños del emperador, ¿verdad? Vamos a hacer fiestas, anuncios, noticias. Y aquí significa buenas noticias. Cuando va a venir una buena noticia, principalmente declaraban un evangelio. Quiere decir que lo que se predicaba de Cristo era algo más. Para ellos era una buena noticia, solamente que tenía un contenido espiritual. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por los pecadores. Esa es la buena noticia. Amén. Los que espiritualmente entendían eso, porque Dios le abrió su corazón, Dios abrió sus ojos, ellos comprendían: soy pecador. El que está en el madero es el Hijo de Dios, sí, Él es. Y si crees en Él, vas a ser salvo de la ira de Dios, vas a ser perdonado de los pecados, vas a ser libre de la condenación eterna. Ese es el evangelio. Por eso dijimos al principio, es la mayor buena noticia para el hombre. Amén. Es la mayor de todas las buenas noticias. Una buena noticia es que te dijeran: heredaste tanto, sos rico. ¿Verdad que vas a bailar ahí en una pata, verdad? Una herencia, anda a cobrar ahí tu nombre, te llamaron, ¿verdad? Heredaste tantas propiedades, te dejó fulano te dejó para vos. Una buena noticia. Cuando las hermanas van a hacer el test de embarazo y le comenta que hay bebé, la buena noticia, llega a la casa, ¿verdad? Y empieza el show, ¿verdad? Los zapatitos, las 2 rayas. Algunos entienden que 2 rayas es gemelos, pero no es, hermano, es positivo, positivo. Y la buena noticia, y la abraza, y todo eso, ¿verdad? Y hay festejo, y ya mamá, suegra, todo es, sí, ¿verdad? Viene el bebé en camino, y todo eso, buena noticia. Pero la mayor buena noticia, ¿cuál es? Que Cristo murió por los pecadores. No que Cristo te quiere prosperar, no que Cristo quiere hacer un milagro, no que Cristo quiere arreglar tu matrimonio. Esa no es la mayor noticia, hermano. La mayor noticia es que Cristo vino a salvar a los pecadores. Amén. Vamos a ver el progreso del evangelio. Isaías 53, versículo 10. Vamos a ver, ya en el Antiguo Testamento se anunciaba el evangelio, había un progreso del evangelio. Isaías 53, versículo 10, la profecía de Isaías sobre la agonía de Cristo, la muerte de Cristo. Y la resurrección de Cristo. Fíjense el versículo 10, Isaías 53, 10, dice así: con todo eso, o sea, está hablando de todas las aflicciones en los versículos anteriores, todas las aflicciones de Jesús. Dice, con todo eso, con todo lo que sucedió, Jehová quiso quebrantarlo. Fue voluntad de Dios. ¿Ven? El evangelio, tenemos que saber que la muerte de Cristo fue voluntad de Dios. Dios permitió y usó la maldad de los romanos, de los judíos, de Pilato, de Herodes, del diablo. Él simplemente les utilizó ahí, pero el ideólogo fue Dios. Dios envió a su Hijo, no fue otro, fue Dios. Fue la voluntad de Dios que Cristo muera. Fíjense lo que dice aquí. Quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vamos a ver otro pasaje, Lucas 24. Lucas 24. El progreso del evangelio. Lucas 24, versículo 6. Lucas 24, 6.
La resurrección de Cristo. Fue muerto, dice, ¿verdad? Resucitó, dice después, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Lucas 24, 51. Después de resucitar, se quedó un tiempo con los discípulos y sube al cielo. Fíjense, 24, 51. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Marcos 1:15. Vamos rapidito a otro pasaje. Marcos 1:15. ¿Cómo empieza Jesús el ministerio del Evangelio? Jesús vino, hermanos, a predicar el Evangelio y a dejar el Evangelio. ¿Se está entendiendo, verdad? No solamente a predicarlo, sino a dárselo a la iglesia para que siga predicando. Dice en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, arrepentíos. Tenemos que usar ese lenguaje cuando predicamos al mundo. El mundo no necesita, hermanos, salud, educación, un buen político. El mundo no necesita una mejor economía. El mundo no necesita eso en prioridad. Para que tu pariente cambie no necesita una mejor educación, no necesita ganar más en su trabajo. Necesita arrepentimiento. Amén. El Evangelio se trata de que el hombre está en pecado y debe arrepentirse de su pecado. ¿Y qué más debe hacer? Versículo 15. Debe creer en el Evangelio. Tiene que creer en lo que vos le estás contando, él tiene que creer. Amén. Como estaba diciendo no sé si fue en Franco o en otro curso. Ella me mareó todo ya, ¿verdad? Pero estaba comentando que tenemos que entender el Evangelio porque si no vamos a ser muy cortos con las personas. Imagínense entrar en la casa de tu pariente, te quiero decir algo, arrepentite, chau. Y se queda, lo que va a pensar él es esto. Y seguro que no le invité al asado el otro domingo y me tengo que arrepentir. Ya me arrepentí, pariente, ¿verdad? Eso va, algo inmediato, algo que él te hizo a vos, ¿verdad? Otra cosa que va a creer va a compararse, arrepentirme de que yo pago mi impuesto, tengo mi señora, mis hijos, van a la escuela. No me tengo que arrepentir de nada. Ahora, si me detengo y me siento y le cuento la historia de Jesús, la venida de Jesús, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el hombre? ¿Cómo el hombre le pagó a Dios? Ahí le puedo decir, ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenés que hacer? Tenés que arrepentirte. Porque la historia que te conté te complica a vos. Tenés que arrepentirte. Hay que dar una explicación. Vamos al libro de Hechos, Hechos 2. Tenemos que explicar el Evangelio. Hechos 2. Versículo 38. Vamos a empezar por el final. Hechos 2:38. Fíjense que Pedro les dijo a la gente que se arrepienta. Dice, Pedro les dijo a quién, a la multitud que estaba ahí. ¿Qué les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero antes de eso, versículo 14, fíjense, 2:14 hasta el 36, 37. Antes que diga eso Pedro hizo un discurso sobre Jesús, sobre la vida de Jesús. ¿Quién era Jesús? Este era el que tenía que venir, el Mesías que se prometió en el Antiguo Testamento. Nosotros le matamos. Todo eso contó, lo pueden leer en su casa, ¿verdad? Y que iba a resucitar al tercer día. Él es la profecía.
Él cumplió toda la profecía, por tanto, Él es el Mesías. Y murió por los pecadores. Fíjense el versículo 36, dice, ustedes le crucificaron a Él, pero Dios le hizo Señor y Cristo en la resurrección. Y ahí el escuchar, ¿qué le estoy diciendo con esto, hermano? Tenemos que ser como Pedro cuando predicamos a los parientes. El discurso del Evangelio tenemos que darle a los parientes y amigos con paciencia y explicarles. ¿Y cuándo va a ser, nos vamos a dar cuenta que Dios abrió su corazón? Versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón. Hubo lamento, hubo dolor. Y no solamente eso, sino que hubo una acción posterior. Fíjense lo que dice después. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? Una acción. No solamente dolor, sino que queremos cambiar. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Es verdad, soy pecador, es verdad. Hay un vacío en mi alma. Es cierto lo que vos me decís. Gano mucho dinero, pero mi vida no tiene sentido. Yo me doy cuenta. Estoy vacío, estoy perdido. Me estoy dando cuenta realmente de mi maldad. Ese es el Espíritu Santo ya trabajando en la persona. ¿Qué haremos? Queremos cambiar. Y ahí le dice Pedro, versículo 38, entonces, vuelvan al camino, dense la vuelta y vuelvan, eso es arrepentimiento, vuelvan al camino original. No sigan más por esta ruta, pegá la vuelta y volvés. Arrepentíos, cambio de mentalidad. Cambia tu mente ahora. Cambia la mente, el Señor ya te habló a tu corazón, ahora hay que cambiar y ejecutar. Fíjense lo que dice. Después viene el otro mandamiento, bautícense, ¿verdad? Como demostración de su arrepentimiento. Porque era la costumbre de la época, ir rapidito, muestren a todos. Juan el Bautista hacía ese trabajo, ¿verdad? Bautícense. Pero arrepiéntanse y Dios le va a conceder, fíjense el 38, que dice, van a recibir el don del Espíritu Santo, la salvación. Van a recibir la salvación. Arrepiéntanse. Van a entender su salvación. Van a ser llenos del Espíritu Santo. Van a comprender el amor de Cristo. Van a ser perdonados. Dijimos que hay un descuido del Evangelio. Hay un descuido del Evangelio. ¿Qué hace, hermanos, la mala predicación? 4 cosas negativas que hace la mala predicación del Evangelio. Aquí no estoy hablando de predicar técnicamente bien. Estoy hablando de no entender y dar mal el mensaje. Yo puedo hablar con palabras simples, pero yo entiendo lo que hizo Cristo en mi corazón. Yo entiendo según la Biblia. No sé hablar palabras bonitas, ¿verdad? Técnicas o difíciles, pero entiendo perfectamente lo que hizo Cristo. Amén. Entonces, de 1000 maneras, a tu forma podés hablar. De tu forma, como vos entendés, como sabes expresarte. De eso, ese no es el problema. Lo importante es que entiendas en tu corazón lo que hizo Cristo en tu vida. ¿Ven? Ahora, la mala predicación, como me decía un hermano, ora por mi primo, porque mi primo no entiende el Evangelio. Mi primo vive a otro lado y no entendió el Evangelio. ¿Por qué? Porque le visité y me dijo, tenía razón el que me predicó, desde que vine a la iglesia Dios me empezó a prosperar. Bien. Entonces vine, acerté, hice bien había sido en ir a la iglesia, ahora me va bien mi negocio. O sea, para eso se fue y eso es lo que le predicaron, ¿verdad? Y eso se van al infierno, hermanos, si es que no se arrepintieron de corazón. Si creyeron que Jesús es un amuleto de la suerte para ganar más dinero, y él cree que es cristiano y cree que para eso vino Cristo y que no puede faltar a la iglesia porque es un amuleto, ¿verdad? Cada vez que falta a la iglesia va a bajar su economía, entonces está ahí en la iglesia, pero sin entender lo que hizo Cristo en la cruz.
¿Qué hace entonces la mala predicación, hermanos? Endurece el corazón. Decía un pastor, ¿saben qué es lo más difícil ahora? ¿Saben qué es lo difícil ahora? Predicarle el verdadero evangelio a los evangélicos. Ese es lo más difícil, hermanos. Al que tiene ya la palabra torcida en su corazón. ¿Por qué? Porque dice, no, yo ya soy cristiano, te dice. Ese es difícil, hermano, llegarle a un evangélico que cree de otra forma. Se endurece su corazón. En cambio, te vas a un totalmente mundano y si se convierte, ese recibe puro el evangelio, puro. Así, ¿entienden? El otro ya su mente está contaminada por la prosperidad, por los milagros, sanidades, por los falsos apóstoles que andan por ahí. Entonces te rechazan, no. Y se bloquean y no aceptan, al menos que el poder de Dios realmente se derrame sobre su vida. ¿Qué más hace el falso evangelio? Deforma a la iglesia, la deforma. ¿Por qué, hermanos? Porque se empieza a llenar de gente inconversa en la iglesia. Y te dice hermano, hermana, pero es totalmente inconversa la persona. Y si vos le decís que es inconversa, te va a pegar. Y ahí demuestra que es inconverso. Ahí confirma que es inconverso. Entonces se mezcla y el pastor, si no discierne, ya empieza a agarrar a inconversos para servir. No quiere cantar la alabanza, no quiere ser maestro de niños, no quiere. Es inconversa la persona. Y los creyentes verdaderos le dicen, pastor, fulano en su trabajo, re mundano, pastor. Ya le vimos fumando 3 veces, ya no quiere cambiar, le dijimos, toma, se va a la discoteca. No, pero hay que amarle, no juzguéis, ¿verdad? Él es cristiano, él me dijo, pero su conducta, hermanos, no cambia, tiene que haber un cambio. Arrepentíos es cambiar, amén. Arrepentíos es cambiar, ir cambiando gradualmente. Yo le estoy diciendo eso, no los hermanos perfectos, no existe hermanos perfectos que luchan con el pecado, ¿verdad? Son los que luchan con el pecado. Aquí yo les hablo de mundano, así mundano, que no cambió pero ya se halla en la iglesia, ya está acá, ¿entiende? Eso hace la mala predicación. Hay una mezcla. Una vez le dije a alguien, ¿por qué fulano está en la alabanza si es inconverso? ¿Por qué fulano está en la alabanza? Así, sin temor, hermanos. Él es inconverso. Y tengo evidencias. Y me dice este líder, pero no hay que juzgar, hay que tener paciencia. Desde a poco yo creo que se va a ir. No entendiste entonces el evangelio. No entendiste el evangelio. Sí recibimos a los pecadores en la iglesia, pero no puede estar sirviendo en la iglesia. No puede ser un líder en la iglesia. Imagínense, hermano, el requisito para el líder. Tiene que ser creyente como mínimo. ¿Se está entendiendo, hermano? Eso hace el evangelio. Y me decía este líder, sí, bueno, yo también, yo creo que es inconverso, hay que predicarle la salvación. Bueno, el tema de la hipocresía era cuando le veíamos o le veía a la persona y le trataba como hermano. Hermano, Dios te bendiga, vos sos un hermanazo. Y eso es mentira, hermanos. No hay que jugar con la gente. ¿Cuántos están entendiendo lo que digo? Amén. El inconverso es inconverso, hermano. No hay que tratarle como hermano. En el sentido de que con amor, hermano, fulano, vos tenés que arrepentirte de todo corazón, te digo. Vos tenés que salvarte todavía. ¿Cuántos están entendiendo eso? Amén. Porque va a ser, ahí se descompone la iglesia. Ahí la iglesia empieza a ser las iglesias de Apocalipsis. Las iglesias que abandonan la palabra de Dios. Tercero, la característica de los incrédulos es que ya, ¿cómo te das cuenta que hay incrédulos y convertidos en la iglesia? A grandes rasgos, porque no conocemos el corazón de las personas, pero a grandes rasgos. Los creyentes verdaderos, hermanos, en general, lo que más desean en un culto en la iglesia es el estudio de la palabra nomás. La palabra como básicamente, la palabra quiere, no quiere otra cosa.
Después lo otro, pero la palabra es lo que desea. ¿Cuántos desean la palabra? La palabra. Yo me voy a la iglesia, pastor, por la palabra. Quiero aprender la palabra. Ahora generalmente el incrédulo le cuesta lo de la palabra. Entonces el pastor, como para, no confiando en el Espíritu de Dios, como para que se quede y no se vaya. Bueno, aquí trajimos el concierto del rapero cristiano, ¿verdad? Un show, vamos a ver acá, empieza el entretenimiento, ahí se alegra, ahí le gusta, entonces se queda la persona en la iglesia, pero el pastor ya empieza a descomponer la obra de Dios. Amén. Empieza a descomponer la obra de Dios. Y las ovejas verdaderas solo pidieron la palabra de Dios. Y ya empezamos a tener, y vamos a traerle, ¿cómo le podemos atraer a la gente? ¿Qué podemos hacer para que los nada? La Biblia dice que prediquemos el Evangelio. Pablo le dijo a Timoteo, guarda este tesoro, guarda este tesoro. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Serás salvo tú y los que te oyeren. Bien claro, hermanos. Predicando solo el Evangelio, serás salvo tú y los que te oyeren. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. ¿Qué más hace el descuido del Evangelio o la predicación mala del Evangelio? Reduce el evangelismo. Y eso yo lo tengo comprobadísimo, hermanos. ¿Saben que no se hace más en Paraguay? Evangelismo. No veo, hermanos, los ómnibus. ¿Dónde están los creyentes en los ómnibus? ¿Dónde están los creyentes haciendo ruido? No se habla de Cristo, hermanos. Nos juntamos los cristianos y hablamos de fútbol. Ni nosotros por ahí hablamos mucho de Cristo. Menos al incrédulo, ¿verdad? No hay marionetas. ¿Dónde están los jóvenes? Los jóvenes que tienen fuerza, tienen tiempo, tienen recursos. ¿Dónde están las campañas evangelísticas en las plazas? Hablar, juntarse, 2, 3, queremos hablar un ratito y con entusiasmo, ¿verdad? ¿Dónde están? No. Cada uno en su mundo, cada uno en su egoísmo, encerrado en sus problemas. El diablo hizo un buen trabajo, hermanos. Encerró a la iglesia en sus locales. Pero ¿cuántos quieren evangelizar? ¿Amén? Con Tomás y de él estamos preparando materiales para evangelismo y vamos a salir, hermanos. Yo quiero salir con los jóvenes. Vamos a salir por los barrios. Vamos a predicar el evangelio hasta donde se nos permita. Porque eso dice la Biblia. Vayan y prediquen el evangelio. Se terminó el evangelismo, nadie predica, hermano. Los testigos de Jehová nos dan una bofetada a nosotros. ¿Verdad que sí? Uno le ve esos locos y dice, pero ellos están haciendo, sin conocer la verdad, sin entenderla, hacen lo que nosotros teníamos que hacer. ¿Entienden? Salen. Seguimos. ¿Qué más? Hay algo que también no hace la iglesia. Hace muchos años que no veo, hermanos, abundantes misioneros. ¿Dónde están los misioneros? Cuando a mí me presentan misioneros, este es un misionero, pastor, y tiene 80 años, tiene 90 años, tiene 70 años. ¿Dónde está la nueva generación de misioneros? ¿Por qué no hay? Y el diablo hace ese trabajo. Pone apatía en los creyentes, no entienden el evangelio y no entendemos el propósito de Dios. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Hoy, hermanos, la iglesia se ajusta a la cultura. Lamentablemente nos ajustamos a la cultura y no debe ser así. La cultura debe adaptarse al evangelio. La iglesia no debe sujetarse a la cultura del momento. La Biblia dice que recibiríamos poder. ¿Y dónde está el poder de Dios? Va a venir el poder sobre ustedes, sobre la iglesia. Y van a predicar el evangelio. Pero ocurre al revés. El mundo influencia a la iglesia. En consejería, hermanos, hay muchos problemas. No estoy hablando de aquí, pero cuando hacía mucha consejería en otra iglesia, los creyentes contaban problemas tan simples que no podían, se ahogaban en vasos de agua, hermano. Venían, por ejemplo, pastor,
estoy en un tema, estoy viciado, pastor, necesito ¿qué? Y del WhatsApp no puedo salir. O sea, es un problemita, hermano. Sonsos son sus problemas. Imagínense, hermano, yo le decía, ¿y por qué no predicar el evangelio, hermano? Salí y predicar. Eliminá tu WhatsApp y salí y predicar el evangelio, hermano. No es una lucha. Vos no conocés todavía las luchas verdaderas. Las luchas verdaderas, las luchas infernales de la vida. Con cositas uno se ahoga. O un hermano te dice, una congregación de 200 personas y un hermano te dice, pastor, ¿qué pasa? Me siento solo. 200 hermanos hay, hermano, vos te sentís solo. Saludarle a todos, invitarle en tu casa, salir con ellos. O sea, yo le daba la solución en un segundo. Porque se ahogaban en vasos de agua, sentirte solo. Y el Señor te dio 200 hermanos para compartir. Algo está pasando con el evangelio de Cristo. ¿Cuántos están entendiendo eso? ¿Amén? Eso hace el diablo, hermano. El diablo se ríe en nuestra cara. Cuarto, el mal evangelio, hermanos, vivido y conocido, trae finalmente deshonra a Dios. Deshonra y avergüenza a Dios. Tenemos que estar todos avergonzados. ¿Saben por qué? Porque Dios es avergonzado. Su nombre es blasfemado, ¿verdad? En los cielos. Porque no tomamos en serio el evangelio. Como les dije, ¿cómo se deshonra a Dios? Se le permite a incrédulos ser parte del cuerpo de Cristo. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Los incrédulos son bienvenidos. Es más, los incrédulos tienen que llenar la iglesia para salvarse, para escuchar, ¿verdad? Pero pertenecen al cuerpo de Cristo solo los creyentes, solo los santos son cristianos. ¿Amén? Eso dice la Biblia, solo los santos. Solo los santos. Y no por portarse bien, sino porque creyeron en Cristo. Amén. Creer en Cristo te hace parte de la familia de Dios. ¿Qué más trae deshonra a Dios? La falta de disciplina en la iglesia. Tampoco se practica eso, ya que nos acomodamos, entonces ya no hay disciplina en la iglesia. No queremos decirnos los pecados porque se va a ofender fulano, ¿verdad? Si somos una familia, acuérdense la palabra familia, los que viven en familia, les pregunto a los que tienen familia y viven en familia, ¿acaso ustedes no se dicen sus cosas en su casa? ¿No se retan ni se pelean? ¿No se corrigen unos a otros los hermanos con los padres? ¿Verdad? Eso es algo normal de la familia, corrección, no vaya acá, aquí, allá. Yo le retaba mucho a mi hermana a mí, pero nos amábamos. Yo le decía a Liliana, no le diga más así a papá, no le gusta a él. O sea, le decía su pecado. ¿Qué es lo que vos estás? ¿Qué es lo que vos? Pero después había una corrección, ya está, ya. Pero ella se burlaba de mí, pero no hacía más. No le maltrataba más a mi papá, ¿verdad? Y es familia. Yo no me voy a enojar por eso, es mi hermana. Es normal que nos retemos, debería ser normal en la iglesia que nos exhortemos. ¿Cuántos dicen amén? Fulano, veo que está mintiendo mucho. Sí, hermano, perdón, ya está, ya. Algunos le dice, deja tu pecado, hermano. Me retiro de la iglesia, me retiro. Vengo a informar que sí, ya me voy de acá, ¿verdad? Y donde te vayas te van a retar, hermano. Entonces, tranquilo nomás. Entonces, si somos familia, si vos sos parte de la familia, tenés que estar dispuesto a que te digan las cosas. El hermano no te está diciendo porque te odia. Al contrario, el hermano te está diciendo porque te ama. Entonces falta esa disciplina, la corrección. Imagínense, hermanos, esto, voy terminando. Una casa donde no hay corrección en los niños, nada. O sea, luz verde. ¿Qué va a pasar, hermanos? Luz verde, luz verde, luz verde, luz verde. Ay, hijo, tiraste la tele, reventaste todo. Vamos a juntar, tranquilo nomás. No hay corrección. ¿Hiciste la tarea, hijo? No hice nada. No voy a hacer, papá. Bueno, ¿verdad que eso es imposible? Eso es imposible de hacer eso, de realizar. Bañate, hija. No, el mes que viene. El
mes que viene así me voy a dormir todos los días. Bueno, luz verde, cada uno hace lo que quiere. ¿Verdad que va a ser imposible de convivir en una casa, papá, mamá, hijos? ¿Cuánto más en la iglesia, hermanos, si hay luz verde nomás? ¿Cuánto más en la iglesia cuando somos muchos? Si hay luz verde nomás. Deja el hermano, está el hermano en el Facebook, en una discoteca, parado en un parlante, aleluya. ¿Verdad? Y el pastor le dice, déjale nomás, el Señor nos ama. Déjale. Pero todo el mundo sabe que es de la iglesia de acá, ¿verdad? Amor, amémonos. ¿Verdad? No, hermano, ¿qué es el testimonio que vos estás dando de Cristo? ¿Qué estás avergonzando a Jesucristo? No haga más eso, hermano. ¿Te vas a enojar por eso? Te está diciendo tu pecado. ¿Verdad? Hay que volver a todo eso, hermanos, con la ayuda de Dios. Hay que entender lo que hizo Cristo. Cristo nos hizo santos. ¿Cuántos son santos, hermano? Puros, sin mancha somos nosotros delante de Dios. Para Él somos así. ¿Entienden? Entonces de a poco tenemos que ir conociendo el Evangelio de Cristo. Lo peor de todo es que cuando la iglesia, hermanos, se porta como mundana, ¿quiénes se burlan? Los vecinos. ¿Quiénes son los vecinos? El mundo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay desastre en tu casa y los vecinos escuchan? ¿Verdad que vergüenza? Los padres se sienten tristes. Hay vergüenza. Le hacemos pasar vergüenza a nuestros padres cuando somos jóvenes, venís borrachos, drogados, todo el mundo te ve en la calle. La madre llora desconsolada porque los vecinos ven todo, saben todo. Los vecinos sabemos todo, hermano. Los vecinos de barrio saben con qué anda fulana, en qué anda fulano. En cambio, un papá es orgulloso cuando dice, mis hijos se recibieron todo. Son toda buena gente. ¿Verdad que el papá se pone feliz? Son intachables sus hijos, no hay griterío, son educados. Tengo un hijo abogado, un contador, un administrador, que tremendo, hermano. Así es en el mundo, ¿verdad? Ahí todos ejemplares son. Y da gusto, el papá feliz, sale luego en la vereda, así luego camina. ¿Verdad? Porque en mi casa está en orden adentro. Imagínense en la iglesia, hermanos. Si nosotros nos descontrolamos y estamos dando mal testimonio afuera todo el tiempo, no van a creer en el mensaje, no van a rechazar el mensaje. ¿Para qué quiero ser cristiano si voy a ser como vos? ¿Verdad? Eso hace el evangelio mal predicado. Tito 1, y terminamos con esto. Tito 1. El pasaje de Corintios que les dije vamos a dar el otro domingo, porque por cuestión de tiempo ya. Tito 1. Estamos recién dando una introducción, hermano. Todavía no entramos a lo que es realmente el Evangelio. Una introducción de los defectos, las virtudes del Evangelio, de la realidad hoy del Evangelio, de cómo está el Evangelio hoy. Y que nos falta mucho todavía. Nos falta recuperar eso. Tito 1, 15, 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La lección en este versículo: no seamos, hermanos, como los incrédulos. Ellos sí, por no conocer a Dios, dicen que conocen a Dios, pero con sus hechos la niegan. Fíjense cómo habla de nosotros aquí el apóstol Pablo, versículo 15. Nosotros somos puros delante de Dios en el sentido de la redención, en el sentido espiritual. Cristo nos hizo puros. Somos puros y todas las cosas deberían ser puras para nosotros. Deberíamos andar en pureza en todo lugar, honestamente. Pero para los corrompidos, que no seamos nosotros eso, hermanos. Que no se diga de la iglesia, estos son corrompidos e incrédulos.
no parecen creyentes. ¿Saben cuál es mi deseo personal? Que alguna vez aquí en Ciudad del Este se vea una gran diferencia entre creyentes e incrédulos. Quiero así con los ojos que se vea una gran diferencia. Así que se note, que los incrédulos noten en tu vida, en mi vida, en el trabajo, los jefes, la gente incrédula. Si la gente incrédula lo nota, hermano, se va a gozar mi corazón. ¿Entienden? Voy a entrar en una empresa y dice, sí, hay varios, aquel es creyente. Qué tremendo, hermano. ¿Y por qué? No, y él es diferente, él se porta diferente, es otra cosa él. Y yo empiezo a llorar de alegría, ¿verdad? Aquel estudiante de colegio, ese sufre mucho, todo el mundo se burla, pero ese, impresionante su vida. Qué tremendo, ¿verdad? Y que se va a cumplir lo que dice la palabra, alumbren, 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 alumbren en la oscuridad. Vamos a orar, hermanos, ¿eh? Que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de desempolvar el Evangelio, Señor. Sacar debajo de la tierra, Señor, el Evangelio que fue enterrado, Señor. El Evangelio olvidado, Señor. El Evangelio, Señor, que fue tirado por ahí, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos sacar afuera otra vez las verdades del Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender nosotros primero, a comprender, Señor, a empezar a vivir nosotros el Evangelio, para que nos entusiasmemos, para que nos gocemos, para experimentar el Evangelio de Cristo en nuestro corazón, Señor. Y a partir de ahí salir corriendo a las calles y pregonar el Evangelio. Salir como esa mujer del pozo que se encontró con Cristo y invitó a todos los vecinos, predicó el Evangelio. Fue corriendo a predicar el Evangelio. Así como lo fue Pablo cuando recobró la vista y tomó un poco de agua y se le predicó el Evangelio. Dice la Biblia que Pablo enseguida empezó a predicar a Cristo crucificado. Enseguida, dice Pablo, dice la Biblia, enseguida Pablo predicaba de Cristo. Que nosotros también, Señor, cuando entendamos el Evangelio, cuando vamos comprendiendo sus verdades, enseguida, corriendo, prediquemos el Evangelio. Porque es lo único, es el único mensaje que hay, Señor. No hay otro mensaje. Es el mensaje que salva, es el mensaje que da vida eterna. Es el mensaje que regenera. El mensaje del Evangelio. Es el mensaje que cambia la vida total de una persona. Ayúdanos, Señor, a predicar el Evangelio, a no dormirnos, Señor, a no tener esa apatía, a no pensar solo en nuestros problemas, a ser egoístas, Señor. Cuando la Biblia dice, no os afanéis, ¿qué van a comer? ¿Qué van a vestir? Porque vuestro Padre sabe la necesidad que tienes. Hoy te quiero decir, mi hermano y mi hermana, el Señor sabe tus problemas, tus necesidades. Descansa en Él, descansa en Él. Él va a resolverte como a Él le parece tus problemas. Él va a dirigirte y guiarte según su voluntad, según sus planes. Dile al Señor en esta mañana, Señor, quiero que se hagan tus planes en mi vida, Señor. Quiero que se realicen tus propósitos, no mis propósitos. Tus propósitos en mí, Señor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. En cuanto a mí, Señor, quiero predicar el Evangelio, Señor. Quiero anunciar las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas y me introdujo a la luz admirable de Cristo. Quiero predicar, Señor, lo que hizo Cristo en mi vida. Quiero predicar, Señor, y anunciar el Evangelio. Quiero predicar a otros, Señor. Dame la fortaleza, la valentía, Señor, el ímpetu, el deseo, Señor, para predicar sin temor el Evangelio, Señor. Porque es lo que salva.
Y si la persona cree, Señor, se arrepiente, será salvo, dice la Biblia. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a no desviarnos, Señor, del foco, a no desviarnos del objetivo de la iglesia, Señor, que es predicar el Evangelio, es predicar tu palabra así como está, Señor. Y ayúdanos a soportar toda persecución, toda tribulación, toda angustia, que es el precio de seguir a Cristo, el precio de pagar, el precio de seguir el Evangelio, Señor. No va a venir solo, Señor. Va a venir con persecuciones, va a venir con tribulaciones. Ayúdanos a soportar toda prueba, Señor, pero nunca negociar el Evangelio, Señor. Gracias te doy por mis hermanos. Ayúdales, Señor, a predicar en su trabajo con su testimonio también, Señor. Y cuando hay oportunidad, con palabras, Señor. En su casa, Señor, que ellos puedan ser testigos de Cristo. Testigos de Cristo a donde se van, Señor. Luminares, como dice tu palabra, Señor. Antorchas vivas, Señor. Gracias te damos. Gracias te doy por esta amistad que tenemos, Señor. Aprovechando el día de la amistad, Señor, que seamos aquí como iglesia amigos y hermanos con amor sincero, con amor entrañable. Que nos ayudemos unos a otros, que nos cuidemos unos a otros, Señor. Que nos sirvamos unos a otros, Señor. Porque esa es la iglesia viva que tú deseas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios.